Bueno, como, como les decía, para el día de hoy estaba planificada la clase de unidad 4 que está a cargo de Marianela Gali y de Martín Landini. Es la unidad 4 que es sobre trabajadores, empresas y delitos de lesa humanidad. Así que, pues, le voy a dejar la palabra a Marianela y a Martín para que ellos se presenten y den su exposición. Y como siempre, después hacemos preguntas. Si en algún momento se corta el sonido, no escuchan o cualquier cosa, nos avisan y así nos mandan un mensaje y yo le pido a Marianela que lo vuelva a repetir o ustedes se lo dicen y ya. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias a todos por conectarse en estos momentos tan difíciles para todos. Y bueno, acá estamos haciéndole frente a esta cuarentena, pero quería eso, felicitar a Andrea, a la profesora Lorna y a toda la cátedra de Barcesat por seguir con el curso y a todos los participantes por conectarse y bueno, seguir a pesar de estas circunstancias. Bueno, estas clases vamos a tener hoy y el jueves. Vamos a trabajar esta unidad de trabajadores, empresas y delitos de lesa humanidad. Y les voy a contar un poco de qué vamos a tocar hoy particularmente, y bueno, y el jueves también. Con Martín, ¿no? Pensamos como una primera introducción hacia los estudios de los trabajadores, empresas, sindicatos y lo que es las violaciones a los derechos humanos en el marco de los procesos represivos y las dictaduras, ¿no? ¿Qué debates se están dando en el plano internacional, en el plano nacional? ¿Cuáles fueron los avances? Desde las ciencias sociales y desde el derecho, ¿no? Particularmente, vamos a centrarnos ahí. Después vamos a trabajar un poco, a explicar o dar un panorama sobre la situación del capitalismo y del proceso de acumulación del capital y las conflictividades que se estaban dando entre el capital y trabajo en el marco de la Guerra Fría. Nos vamos a adentrar ya a los años 70, la década del 70, y además del panorama mundial, ya después de enfocarnos a la región, a Latinoamérica, a las dictaduras latinoamericanas, en relación con los modos de acumulación capitalista durante toda la década del 70 hasta entrada del 80. O sea, nos interesa mucho ver el tema del capitalismo, de las relaciones económicas, pero también de la política, de lo que es geopolítica. Las disputas geopolíticas se estaban dando en el mundo, por eso el marco de la Guerra Fría, antes, lo que es la doctrina de seguridad nacional y cómo eso impacta en América Latina y dentro de esa doctrina, como trabajadores, los sindicalistas, los delegados de base, son un punto de mira y que atacan, ¿no? De ataque desde esa doctrina que implementan las dictaduras latinoamericanas. Ya en un tercer punto iremos ya a la dictadura argentina y a las violaciones de derechos humanos, cómo impactó eso en la clase obrera. Ustedes vieron ya con Patricio y con Vittorio un poco un abordaje histórico, conceptual, teórico, sobre el genocidio, la lucha de las resistencias de los trabajadores y también la represión contra los trabajadores, ¿no? Entonces nosotros vamos ya a adentrarnos más que nada a lo que es
un poco retomando lo que dijo Patricio, que es antes del golpe del 24 de marzo del 76 ya había represión y persecución a los trabajadores, y cómo se acentúa y se agrava durante la dictadura. Después, bueno, eso vamos a ver también cómo el actor empresarial, cómo se comportan, cómo participan las empresas en la represión de los trabajadores y los delegados sindicales, cuáles eran sus objetivos, sus estrategias, los mecanismos represivos. Nosotros hablamos de una alianza ¿no?, de estas empresas con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en ese contexto para perseguir y reprimir trabajadores y delegados sindicales. Y cómo fue esa organización y la resistencia obrera durante la dictadura en el campo sindical, ¿no?, y también en el político, porque muchas organizaciones político-armadas tenían secciones de fábrica, ¿no?, incidencia en la lucha de los trabajadores. Así que bueno, eso vamos a tratar de abarcar hoy. Si no queda tiempo, lo seguiremos el jueves, pero el jueves también queremos trabajar cómo fueron los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación desde la perspectiva de clase y de género, o sea, desde la recuperación de la democracia hasta nuestros días, cómo fueron esos procesos de memoria, verdad y justicia, qué debates se están dando en torno a la complicidad o responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad, cómo fue apareciendo, ¿no?, el actor empresarial como también un actor represivo, no solo como cómplice, sino como alguien activo, y bueno, y todos los debates que se están dando en el plano jurídico y los desafíos que se están teniendo en las causas judiciales en este momento. Y bueno, por supuesto vamos a dar espacio para preguntas y debate en cada una de las clases. Bueno, entonces, para empezar, en el campo de la historiografía, la economía, la sociología, la ciencia política, la antropología del derecho, hay muchas investigaciones que abordan el tema de empresas y derechos humanos. El diálogo y la interrelación de estas disciplinas es lo que hace rico estos estudios. Entonces vamos a destacar algunos, no todos, porque algunos, hay de muchas investigaciones muy locales, pero esto es como un panorama general para que ustedes tengan, después si necesitan algún caso particular, estudiar o les interesa abordar, nosotros le podemos proveer bibliografía específica. Y bueno, ¿qué se busca con estos estudios? Se busca no solo que sean trabajos teórico-empíricos, sino contribuir con el proceso de memoria, verdad y justicia y lograr cambios también sustanciales tanto en el sistema internacional de derechos humanos como en el sistema jurídico nacional, como cambios en la economía, en las relaciones laborales, en lo político. Y este conjunto de estudios que afloraron estos últimos años, podemos decir que fueron gracias a la apertura de un montón de archivos y documentos que se empezaron a desclasificar, junto con la apertura de los juicios por delito de lesa humanidad, con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, 2005, y empieza a surgir todas estas causas judiciales, y también se da este proceso de apertura de archivos y análisis documental que nutren, ¿no? Se van nutriendo entre sí, y bueno, y es muy importante ver estos procesos, cómo el Estado en determinados momentos se puso al frente de esa tarea, ¿no? Y después en otros periodos de gobierno menos, sobre todo el último, la gestión
anterior hubo una desfinanciación y un cierre, ¿no?, de oficinas de derechos humanos, de espacios en distintos ministerios, y bueno, pero vamos a ahora recalcar estos estudios y ver cómo destacar algunas cosas principales, ¿no? Por ejemplo, desde la Comisión Internacional de Juristas, se armó en el 2006 un panel de expertos donde empezaron a trabajar el tema de la complicidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos. Después también tenemos en el marco de Naciones Unidas, en el año 2011, se empezó en una guía de principios rectores que recomendaban cómo comportarse a las empresas, ¿no?, en materia de derechos humanos. Todo no vinculante, era como una guía de recomendación. Después se fue conformando un grupo de trabajo de empresas y derechos humanos en el marco de la ONU, y ahora están desarrollando van hacia como un tratado en materia de empresas y derechos humanos. Porque recordemos que nosotros vamos a trabajar especialmente el tema de delitos de lesa humanidad, pero es más amplio, ¿no? El tema de empresas, de derechos humanos, tenemos derechos económicos, sociales y culturales, derechos ambientales, y cómo las empresas, el actor empresarial, tiene responsabilidad en todos los actos también, aunque jurídicamente hay se puede decir, un atraso, que penalmente no es responsable la empresa de violar derechos humanos, sino son los estados. Entonces, bueno, hay todo un debate internacional en materia de cómo adecuar los tratados para incluir al actor económico como responsable de las violaciones de derechos humanos. Pero bueno, está en proceso y en debate ese tratado. Justo este último año también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sacó un informe sobre empresas y derechos humanos, y es muy amplio, van a encontrar en ese informe, también lo podemos, si quieren, compartir, en la bibliografía no está puesto ahora, pero lo puedo enviar porque está en digital. Nos vamos a enfocar sobre todo en el apartado que a nosotros nos interesa, que se llama justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos. Es como, una vez violados los derechos humanos, el proceso de justicia y cómo deben rendir cuentas las empresas, ¿no?, por las violaciones de los derechos de los trabajadores. Y después otros informes muy interesantes, otros compilados, bueno, es el libro Cuentas Pendientes, que lo tienen en digital, pero bueno, acá lo tengo, donde hay un montón de artículos y de diferentes perspectivas. Van a encontrar la perspectiva internacional, la local, van a encontrar también cuestiones con la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, y cómo esa represión se dio a los trabajadores, algunos casos como Mercedes-Benz, Ledesma, y también van a encontrar otros artículos como el tema de las finanzas, ¿no?, de cómo también hubo delitos de lesa humanidad cometidos contra empresarios que también se los desapoderó de sus empresas. Los casos más resonantes son papel prensa, hay varias causas que después vamos a trabajar un poco más, pero el caso más seguro que habrán escuchado es ese, ¿no?, la apropiación ilegal de las empresas a través de la represión de los propietarios, ¿no? Y bueno, y cuentas pendientes, y también vamos a ver la investigación sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, que son 2 tomos,
que hicimos varias instituciones en conjunto, como el área de Economía y Tecnología de Flaxo, el CELS y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2015, que fue producto de eso, de un grupo interdisciplinario de investigadores de distintas carreras y bueno, junto con yo como investigadora del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos, pero bueno, cada institución puso investigadores propios y fue un trabajo de 2 años de recolección de mucha información, de sistematización, sobre 25 casos de empresas donde ahí encontramos evidencia sobre participación empresarial en las violaciones de derechos humanos de los trabajadores, y fue un trabajo muy minucioso porque también queríamos aportar evidencia y prueba a los casos de justicia, y de hecho es material de varias causas judiciales, como así también la coordinadora Victoria Basualdo, y fue testigo de contexto en varias causas judiciales, donde hay empresarios o exdirectivos fueron juzgados. Así que bueno, ese es un trabajo que también se hizo en 2015, y después también hay otros trabajos en materia de desapoderamiento económico y de las finanzas, que son muy interesantes, que tampoco los tenemos en la bibliografía, pero si quieren se los puedo mandar. Es un informe de economía política y sistema financiero, la última dictadura cívico-militar en la Comisión Nacional de Valores, que se publicó en el 2013, es un trabajo de todo el archivo de la Comisión Nacional de Valores, sobre el funcionamiento de esa comisión, los objetivos que tenía durante la dictadura, y cómo coordinó con las Fuerzas Armadas para desapoderar bienes de ciertos empresarios. Después hay otro libro que también se llama El Banco de la Nación Argentina de la Dictadura. También, este no lo tengo digital, pero lo puedo pedir, 2016. También es el impacto de las transformaciones económicas y financieras en la política crediticia en los años de la dictadura. Son más puntuales, son estudios como, si les interesa saber todo lo que es el sistema financiero, pueden abordar también ahí. Pero bueno, el de la Comisión Internacional de Juristas se llama Informe Complicidad Empresarial y Responsabilidad Legal. Muy interesante porque es un informe comparado de derecho penal y civil, y reúne distintos elementos que orientan el abordaje de determinadas situaciones para evaluar el comportamiento estatal, ¿no? Por ejemplo, en el volumen 1, son varios volúmenes, ¿no? El primero expone la teoría general de la responsabilidad por complicidad. ¿Y qué dice esa teoría? Es muy interesante porque señala criterios para evaluar determinados comportamientos de las empresas que podrían generar responsabilidad por complicidad. Indica también, para evaluar la contribución a violaciones de derechos humanos se debe observar las conductas, ¿no? Y si habilita su ocurrencia, la exacerba o empeora o la facilita. Son criterios como que hay que tener en cuenta para determinar si hubo, ¿no?, una responsabilidad por complicidad. También identifica elementos de conocimiento y previsibilidad, que son factores que tienen en cuenta en la conducta cómplice, ¿no? En tanto que requiere que se conozca, se debería haber conocido el riesgo de su conducta sobre una posible violación de derechos humanos, a partir de un conjunto de circunstancias. O, por lo contrario, si se ignora ese riesgo de manera dolosa. También considera la relación de proximidad respecto de la violación de derechos humanos. Por ejemplo, por el control o influencia que se tenga respecto de la situación particular, sea geográfica, de duración, intensidad, la naturaleza de la relación, las interacciones, las transacciones.
todas esas interrelaciones que se dan. Y también ese estudio es muy interesante porque detalla las modalidades de complicidad empresarial, que puede ser directa, por beneficio, por silencio u omisión, con diferentes efectos jurídicos y no jurídicos en cada caso. Eso es el primer informe de la Comisión Internacional de Juristas, que lo publicó en 2009. Respecto al grupo de empresas de derechos humanos de la ONU. La guía que publicó de principios rectores son 31 principios y concede, ¿qué es lo que busca? Conceder un marco que asigna responsabilidad a los estados y empresas para prevenir y abordar los abusos a los derechos humanos. Y esos principios buscan, en principio, proteger, respetar y remediar. Y se basan en el reconocimiento de las obligaciones existentes de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, y incluida la protección contra los abusos a los derechos humanos por parte de terceros, como son las empresas. El papel de las empresas en respetar los derechos humanos y la necesidad de que estos derechos y obligaciones se correspondan con recursos judiciales y no judiciales, adecuados y efectivos para las víctimas. Bueno, ese conjunto de principios, muchos de los países lo que hicieron fueron adoptar planes de empresas y derechos humanos. También la OCDE sacó como un manual de conducta responsable. Son todos marcos, pero jurídicamente no vinculantes. Entonces son, o sea, generalmente en ningún país pone en práctica estos principios. Pero bueno, se está trabajando muy fuertemente en la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular en el derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las empresas transnacionales. Porque, no sé si leyeron el primer artículo de cuentas pendientes que nosotros proponemos, que dice por qué la dimensión económica estuvo ausente tanto tiempo en la justicia transicional. Y bueno, es un poco la pregunta de por qué es tan difícil de que respondan jurídicamente las empresas, ¿no? Bueno, ese es muy interesante todo el trabajo, pero bueno, tienen un montón de dificultades y obstáculos, obviamente, pero bueno, creo que hay que avanzar para conseguir un tratado vinculante, ¿no? En ese sentido. Y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo sacó el año pasado, bueno, es interesante porque, bueno, lo que marca es la responsabilidad de actores económicos empresariales en la región, ya en toda América, y nuestra región es la región con el mayor número de acciones judiciales, sería 51 demandas legales, relevaron ellos, que correspondería al 50% de las demandas totales presentadas en todo el mundo, pero marca que los poderes judiciales de la región se han ocupado marginalmente de esta cuestión y de la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿no? Que ese proceso está muy limitado por motivos jurídicos, pero también políticos, ¿no? Y por hay ausencia de disposiciones legales, y el principal obstáculo es que no hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces es muy difícil avanzar en ese proceso. Y también este estudio marca cómo fue la configuración de la responsabilidad internacional del Estado en sí misma, más allá de la obligación, garantía y debida diligencia en las investigaciones,
dice que la vulneración de derechos es el resultado de una relación de complicidad, colaboración o aquiescencia entre particulares y agentes estatales. Entonces, también marca como la responsabilidad del Estado como última instancia también en relación con los particulares, que son en este caso los presos. Marianela, Sí. dice Alicia Rosa Golán que no escucha, que no se escucha el sonido. ¿Alguien más no escucha o las demás personas escuchan? Todas las personas. Mariana dice que escucha. Alicia, debe ser algo de tu computadora o de tu dispositivo. Fíjate si no tenés desactivado el sonido o si tenés que subirle al volumen, porque acá en el chat dicen varias personas que todos escuchan bien y yo también he estado escuchando bien, de hecho bastante continuo, sin interrupciones. Bueno. Yo tengo en máximo volumen acá, no sé si no No, me... yo ¿Sí? escucho muy bien, ¿eh? Sí, todo el mundo dice, y acá todas las personas dicen que se escucha bien, así que debe ser algún problema del dispositivo tuyo, Alicia. Bueno, perdón por la interrupción. Bueno, no pasa nada. Cualquier cosa me dicen. Bueno, entonces lo importante es eso, es rescatar que hay todo un proceso de debate, discusión a nivel internacional, a nivel local, sobre el tema, que hay diferentes disciplinas, universidades, el Estado, las organizaciones también de derechos humanos, los sindicatos, todos tratando de buscar eso, la verdad, de hacer justicia para todos los trabajadores, para los delegados sindicales, toda la persecución, la represión que vivieron durante los años 70 y que sí, seguimos viviendo desde en otro marco político, obviamente, pero bueno, se puede ver algunas continuidades y otras rupturas, ¿no? Obviamente estábamos en los 70 atravesando una dictadura con una supresión de derechos en todo sentido, pero bueno, es importante eso, rescatar que hay una unidad de diferentes sectores en visibilizar todo que la dictadura tuvo también un plan económico que afectó a la clase obrera, y ver cómo la afectó y cómo eso jurídicamente podemos dar una lucha desde el plan jurídico, pero hay otras luchas políticas en varios ámbitos, ¿no? Que hay que dar, pero es importante cómo dialogan esos procesos también. Cuando hicimos la investigación de responsabilidad empresarial, lo que queríamos visibilizar eran las prácticas empresariales represivas, porque muchos de los abogados nos pedían, a los que somos cientistas sociales, necesitamos la evidencia, pruebas, ¿no? Cómo se daban esas prácticas concretas, cómo se llevaban a cabo, quiénes, cuándo, contra quiénes. Y eso es lo que teníamos que mirar en los documentos y en los archivos y cuando hacíamos entrevistas. Entonces fue muy rica esa interacción con los abogados, ¿no? A ver, un Alicia, segundo. estás compartiendo tu pantalla y todos tenemos tu pantalla que la estamos viendo. Si podés desactivar eso
de compartir pantalla para que... Gracias. Ahí está. Sí, gracias. Todos nos debemos adecuar a los formatos digitales, no es fácil. Sí, no, no. Todo siempre hay detallitos, pero bueno. Bueno, y eso, queríamos en esta investigación visibilizar esas prácticas empresariales represivas que se daban en un contexto de supresión de derechos laborales, que ustedes vieron en la clase anterior con Natalia, un poco de lo que es los derechos laborales, cómo la dictadura suprimió un montón de... Ahí me volvió algo más, una pantalla, no sé. Ahí está. Cómo la dictadura suprimió el derecho a huelga, desmanteló sindicatos, comisiones internas de fábrica. También en ese estudio de responsabilidad empresarial nos metimos a entender las conflictividades que se daban en las fábricas laborales, ¿no? Transformaciones de los procesos productivos, de trabajo, cuáles eran las condiciones de los trabajadores, qué es lo que reivindicaban, qué luchas se estaban dando, ¿no? En las fábricas, por ejemplo, yo me dediqué, sobre todo en el sector automotriz, se daban, los trabajadores estaban exigiendo condiciones de higiene, condiciones de medioambientales, por ejemplo, en el sector pintura, no tenían todas las protecciones, el material que debieran tener para protegerse del plomo que en el aire volaba más o menos. Había un montón de situaciones que se estaban dando en cada fábrica, y también situaciones en el sindicato más grande, pero nosotros preferimos entrar por fábrica por fábrica. Después también hay reivindicaciones compartidas, que eso por eso se armaron coordinadores por zona, ¿no? En la zona norte había una coordinadora interfabril, en la zona sur otra, en la oeste, y bueno, entonces tenían más, en el territorio demostraban más poder de fuerza, ¿no? Y bueno, eso fuimos visibilizando esos conflictos para entender un poco el entramado que estaba en juego ahí por parte de los actores económicos. También nos interesó indagar en la conformación de negocios y relaciones económicas entre empresarios y directivos con las Fuerzas Armadas. Entonces, hay un entrelazado, ¿no? De muchos empresas fueron proveedoras del Estado. Por ejemplo, en el caso de Ford tenemos la provisión de los Ford Falcon, en Mercedes-Benz los camiones para el ejército. Hay todo un entramado de negocios entre estas principales empresas con las Fuerzas Armadas, y que compartían un interés común, ¿no? Y después también nos interesó, aunque no lo vimos en profundidad, pero dejamos en el informe como explícito el tema del endeudamiento por parte de las empresas y la condonación de las deudas por parte del Estado, que después se da en el 82 con Cavallo, todo el proceso de los seguros de cambio, que bueno. Eso no lo indagamos en profundidad, pero dejamos como explícito que es parte también de un interés común de esa alianza, y por eso el trabajador era un estorbo, el sindicato era un estorbo, y a ellos les interesaba conservar sus negocios y mantener la productividad, la rentabilidad, a costa de la represión. Después, bueno, ya hablé un poco de los otros, que hablamos del aspecto financiero, del desapoderamiento de ciertas empresas.
esa línea avanzó acá en Argentina en menor lugar, avanzó desde la Comisión Nacional de Valores, como les dije, que hizo este informe, y hubo algunas causas judiciales que vamos a ver, pero no tiene tanto peso, no ha podido, bueno, lo que vimos con el cierre de Papel Prensa, ¿no? En 2017, que se cerró la causa, la Corte dijo no, pero es importante entender por qué se tiene tantos obstáculos y dificultades para avanzar, ¿no? Porque ahí está el meollo también del negocio, ¿no? Donde ciertos empresarios con las fuerzas armadas se apropiaron de otras empresas. Bueno, ¿Hasta ahora alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Bueno, a ver, ahora quería empezar con el punto 2, que es la situación del capitalismo mundial y las conflictividades entre el capital y el trabajo en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Las dictaduras latinoamericanas y los modos de acumulación capitalista. ¿Qué pasaba con el capitalismo mundial? ¿En qué momento de su etapa estaba? Es interesante, por eso, de entender ese marco, de esas transformaciones que se están dando económicas, sociales a nivel mundial y en la región, para entender un poco lo de la dictadura argentina, ¿no? Y el de la Ford es uno de ellos. Ahí desaparecieron a 31 trabajadores, muchos en sus puestos de trabajo, otros en sus casas, otros en el camino hacia el trabajo, y la empresa montó junto con el ejército, montó un centro clandestino de detención en el quincho del predio de Ford Argentina en Pacheco. Entonces, ahí lo llevaron a los trabajadores en un primer momento para torturarlos y luego llevarlos a distintas dependencias o centros clandestinos primero eran las comisarías de la zona, de Tigre, de Ingeniero Maschwitz, y después pasaron a otras dependencias o centros clandestinos. Por eso nosotros desde el informe de responsabilidad empresarial trabajamos mucho esa articulación de la represión, pero necesitábamos también entender los motivos, las causas de por qué a Ford o a los directivos de Ford les interesaba poner un centro clandestino dentro de la empresa para desaparecer trabajadores. Ahí en el trabajo que hicimos distinguimos 3 procesos: el proceso productivo, el proceso conflictivo y el proceso represivo. Esos 3 procesos se tienen que dialogar entre sí, porque si no es como que si no, no se entiende cuál fue la motivación tanto de la FOR como de las Fuerzas Armadas en desaparecer a sus propios trabajadores. Entonces, lo que tratamos es eso de entrelazar todo, que fue por eso es un trabajo muy largo de 2 tomos, pero yo lo que les recomiendo, si pueden leer la introducción y algún caso que les interese, porque hay 25 empresas, y las conclusiones, es muy evidente cómo esos 3 procesos se vinculan entre sí, y bueno, y ahora es todo eso, estamos en un proceso de justicia que tratamos de eso, de dar evidencia, aportar para que finalmente se pueda juzgar a los empresarios
Cuestión que encontramos con muchas barreras, ¿no? Como les dije, a nivel internacional y a nivel nacional, porque de los juzgados, de empresarios juzgados, hay muy pocos. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, pero me interesaba ahora seguir con el contexto de cómo, de la etapa que estaba atravesando el capitalismo en los años 70 y este marco geopolítico de la Guerra Fría, para entender después cómo se dan este proceso represivo acá también. Si les parece bien, continúo en ese sentido. Sí, hizo un comentario Claro, Mariana Vincent de que es interesante cómo los empresarios utilizaron su poder en la dictadura para ganancia económica, pero continúan en la democracia amparados por ser civiles. Claro, exactamente. Por eso vemos continuidades. Ahora no vemos con tanta que una empresa tenga un centro clandestino dentro de su territorio, pero lo que vemos es, como contaba Patricio, la represión en lugares de trabajo, cuando apenas volvió el macrismo, como eso enseguida se puso de nuevo en juego, ¿no? En varias fábricas. Así que bueno, volviendo un poco a la etapa del capitalismo en los años 70, lo importante es recalcar que venía de atravesar una etapa, el capitalismo, que se llamó los años dorados. Eric Hobsbawm, un historiador británico, lo describe muy bien, ¿no? Como lo que fue un modelo de acumulación de capital bajo el sector industrial, bajo el capital industrial, con una fuerte expansión del mercado interno y con presencia en algunos lados del estado de bienestar. Eso fue hasta mitad de los años 60, cuando empieza a tambalear un poco esta hegemonía del capital industrial y emerge lo que se llama la hegemonía financiera, ¿no? Que eso lo vieron un poco con Patricio, pero se dan una serie de actos concretos por parte de Estados Unidos, que es la suspensión de la convertibilidad de los dólares al patrón oro. Se empieza a abrir el sistema financiero y monetario, ¿no? La libre flotación de la moneda, se promueve la devaluación y revaluación y toda la desregulación de los mercados, y todo eso tiene un impacto concreto en la actividad económica industrial, en las tasas de empleo, y el dólar pasa en ese momento a convertirse como una moneda fuerte, única, de reserva mundial. Para Estados Unidos ese cambio significó mantener su hegemonía monetaria sin preocuparse tanto por sus déficits fiscales y externos. También en el año 73 tenemos que destacar que estalla la crisis del petróleo, que la OPEP se niega a exportar petróleo a Israel y a sus aliados, porque participaban en una guerra que enfrentaba a Israel con Egipto y Siria, y por esa razón aumenta el precio del petróleo, produciéndose un alza inflacionista. Y eso se traslada en todos los sectores de la economía. ¿Y eso qué produce en los años 70? Un proceso de estanflación, que se llama estancamiento con inflación, ¿no? Como que ya no crece, la economía está estancada, pero a raíz de esta crisis del petróleo, con una inflación alta. Y otro hito importante en materia financiera mundial es que en el año 79 la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el presidente de la Reserva, que es como el Banco Central nuestro, decide aumentar la tasa de interés para atraer capitales financieros hacia Nueva York, y Nueva York ahí empieza a convertirse en un centro financiero internacional.
Entonces, ¿eso que produce? Que la demanda interna cae, que se abandonan las políticas del pleno empleo, se eleva, contrariamente, se eleva la tasa de desempleo y el salario de los trabajadores no calificados en Estados Unidos pasa, en el 2007 cae un 9% respecto al del año 1972. O sea, es un impacto tremendo para la clase trabajadora, para la actividad industrial, y como contraparte, el capital financiero empieza a emerger, altas tasas de interés, los capitales golondrina y de todo el mundo se van a las finanzas, ¿no? Porque hacen más plata, ganan más plata en las finanzas que produciendo, ¿no? En la actividad industrial. Eso que implica en los países que se desacelera sus tasas de crecimiento, la inversión productiva cae y se traslada a los países periféricos, ¿no? O sea, eso tiene todo un impacto tremendo, y también hay que entender que en nuestra región, en los años 70, empieza la dictadura en Chile con el gobierno de Pinochet, en 1973, cuando derrocan a Salvador Allende, y eso se instala también el neoliberalismo, ¿no? Esa etapa que empieza a resurgir en Chile, después en Estados Unidos también con Reagan, en Gran Bretaña con Thatcher, donde la hegemonía del capital financiero es la fuerte en ese proceso, y se da otro proceso que es que se internacionalizan los procesos productivos, ¿no? Ya no se produce todo en un mismo lugar, sino se descentralizan, llevándose a países periféricos algunas producciones. Entonces hay todo un cambio, tanto en el proceso productivo como en el proceso económico, macroeconómico, que eso también las empresas de acá lo absorben y lo aplican. Por ejemplo, a mí me gustaría compartir con ustedes la situación del sector automotriz en Argentina hacia el final de la dictadura. Vamos a analizar un poquito lo que fue el sector automotriz, no tanto después vamos a ir a los casos de las empresas, pero en 1978 fue, para el sector automotriz, sufrió una caída drástica de la producción, su producción bajó un 24%, eso que implicó la reducción de 10.000 puestos de trabajo, y entre varias empresas automotrices, la General Motors decide irse del país. Estaba en ese momento Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Renault, estaba General Motors. Bueno, si nos vamos ya para más atrás, en el primer peronismo, se da Perón como que invierte en una empresa automotriz nacional que después se la absorbe, se le termina entregando en otros gobiernos a Fiat. O sea, el monopolio, el oligopolio de las grandes firmas automotrices terminó pesando, y quedaron en 1982 4 terminales automotrices que producían 170.000 vehículos anuales, o sea, mucho menor que lo que venía produciendo en los años, en la segunda década de los 60. Ya en 1982 quedaron 4 empresas automotrices, entre ellas Ica Renault, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, que constituyeron como el oligopolio en materia de industria automotriz. Y eso que quiere decir que también de las que existían antes se perdieron un montón de trabajadores que
antes de empezar la dictadura, o sea, justo en febrero de 1976, el sector automotriz tenía una cantidad de 50.000 trabajadores, y al final de la dictadura termina con 23.000 trabajadores. O sea, hay despidos, además de la represión, la persecución gremial a los trabajadores, ahí perdieron su fuente de trabajo por este modelo de hegemonía financiera. Muchas de las empresas, por ejemplo automotrices, en el periodo de la dictadura crearon sus propias empresas financieras. Ford en el 79 creó su propia empresa financiera, lo que tiene que ver, no sé si conocen los planes de obra, todo lo que es los créditos y las que dan para poder comprar un auto. Bueno, crea su propia empresa financiera, y ese negocio le era mucho más rentable que producir. Y la producción también sufre lo que se llama políticas de reconversión automotriz. La dictadura aplica esas políticas y permite la importación, por ejemplo, de productos terminados, y acá quedaban para producir, de hacer el ensamblaje nada más. Entonces, todo eso, o sea, todas esas políticas incidieron en que afectaban al trabajador en la producción del sector automotriz, que las grandes empresas, Ford traía importado desde afuera, y bueno, solamente se ocupaba de hacer un ensamblaje. También había fuerte competencia con Brasil, porque Brasil tenía el costo laboral que exigían los empresarios era menor en Brasil, entonces muchas de las fábricas se movieron allá, y también de las exenciones impositivas, eso era otro factor por el cual también se iban. Entonces, primó mucho las finanzas en detrimento de la actividad industrial, pero dentro de la actividad industrial de cada sector hay algunos que ganaron y otros que perdieron. En general, las grandes empresas en el sector automotriz siguen siendo Ford, Mercedes-Benz, son los que tenían grandes contratos con el Estado. En la siderurgia era antes un sector más amplio o con presencia estatal, y terminó en manos de Asindar y Techin. Entonces se dan todos unos procesos de concentración del capital muy, muy impactantes en esos años. Otra cuestión que hay que destacar es la reforma financiera de 1977, que durante los primeros años 70 la actividad financiera estaba regulada a través de la orientación, o sea, de lo que es las finanzas al servicio de la principal actividad, que era la producción, el acceso al crédito. Pero después de la dictadura instala un nuevo modelo, por eso se llama el modelo de acumulación basado en la valorización financiera, y el pilar central fue esta reforma de 1977, que buscaba la apertura externa, comercial y de capitales, sumado al disciplinamiento social, restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos y desplazar al Estado como planificador del proceso de desarrollo. Entonces hay un entramado de leyes y de normas que se crearon para desnacionalizar y descentralizar los depósitos. Se estableció un nuevo régimen legal de las entidades financieras, la creación de una cuenta de regulación monetaria, modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, que buscaban esas leyes eliminar todo tipo de controles, restricciones para
ingresar en el sistema bancario financiero, establecía la libre flotación de las tasas de interés, y establecía también mecanismos por el que se cobraba una prima por los depósitos y obligaciones, todo lo que es la comisión de los bancos y de las finanzas, ¿no? Toda esa ingeniería de que te cobran comisiones por todos lados, bueno, se da toda esa reforma en el año 77, y se modifican los regímenes de garantías de depósitos que, o sea, bueno, son cosas muy específicas, pero en definitiva ya no había, las empresas no tenían que emitir pagarés o dar ciertas garantías para sus depósitos, ¿no? Como resultado, que podemos decir que el capital financiero concentró el excedente económico generado y domina la dinámica de acumulación del país. Por eso hablamos de la hegemonía del capital financiero. También se da un proceso de crisis y endeudamiento en el año 81, donde las autoridades monetarias dispusieron una serie de devaluaciones superiores al 40%, que agudizaron la recesión, provocando la caída del salario real y empeorando la situación de las empresas endeudadas en el exterior. Entonces, esa situación económica, más el bajo nivel de reservas, el Banco Central procede a otorgar estos regímenes de seguro de cambio a empresas privadas, como a hacer garantía, ¿no?, de estas empresas, y significaba en la práctica un subsidio estatal a los deudores privados. Entonces, entre el 81 y el 82, estos tipos de acuerdos de seguros de cambio se otorgaron, y de otorgamiento de subsidios se otorgaron a empresas con deudas con el exterior. ¿Y quiénes eran las empresas con deudas del exterior? O sea, no solo las transnacionales, sino los grupos económicos locales, los grandes grupos económicos. La deuda en 1978 era de 13,3 mil millones y llegó a 43,6 mil millones en 1982. Las consecuencias que se da de ese periodo, que es la caída de la inversión productiva, la caída del salario real y del poder adquisitivo de los trabajadores, la imposición de la renta financiera en detrimento de otro tipo de rentas, incluso en el sector agrario se da esto, y se desplaza la actividad industrial como eje del proceso de acumulación, donde disminuyó el salario real y el costo salarial un 20%. Así que se dan niveles de concentración económica en los sectores más importantes industriales, como el sector automotriz, la siderurgia, se dan fuertes concentraciones. Y todo esto se da en el marco de la Guerra Fría, como les decía, y que la Guerra Fría, para un poco recapitular, emerge después de la Segunda Guerra Mundial para combatir movimientos de liberación nacional y países que buscaban su independencia de la ocupación nazi japonesa, y Estados Unidos se nutre de principios ideológicos militares de las doctrinas contrainsurgentes, especialmente la escuela francesa, que se caracterizaba por el rol preponderante de la inteligencia y la división territorio en zonas. Que esa experiencia le había puesto en práctica en Argelia, y luego los norteamericanos se apropiaron de esa experiencia y como que la mejoraron en un sentido, bueno, tremendo, ¿no?, para el pueblo, pero bueno, en sentidos doctrinarios, para ellos la desarrollaron más concretamente.
¿Qué pasó? Cambiaron las hipótesis de conflicto de la guerra convencional, se pasó a una guerra ideológica, el enemigo interno y la figura del subversivo era el comunista, la insurgencia armada y los sectores de la población civil que la apoyaban. O sea, y dentro del subversivo comunista eran los trabajadores, los delegados gremiales, los estudiantes y todo lo que dice la población civil que la apoyaba, ¿no? También se da en este cambio de la hipótesis, se da un cambio en lo que es en la organización de la represión y la sistematicidad, y los métodos de tortura para la obtención de información que eran claves. Entonces empieza a adoctrinar a todos los militares en las escuelas militares. Mi padre era un militar, así que yo de eso lo sé de primera mano, porque él recibió formación por parte de profesores franceses y norteamericanos en este sentido. Él después lo desaparecieron, pero él se enfrentó con un grupo de oficiales dentro de la propia Armada en contra de esta doctrina de seguridad nacional, en contra de lo que es toda la organización de la represión. Esto en el año 72, ¿no? Aunque fue una rebelión que produjeron ellos, era tan fuerte lo que se venía desplegando desde el otro lado que fueron expulsados después y encarcelados. Pero ya en los años 60, 70, ya principios de los 70, se estaba dando con mucha fuerza educación militar en este sentido, ¿no? La influencia en América Latina de la doctrina de seguridad nacional, se pueden ver dos fases, una de 1945 a 1961, donde la doctrina Monroe, que era la asistencia, ¿no?, en cuestiones de defensa, que cualquier país de Estados Unidos puede influir en cuestiones de defensa en otro país de América Latina, y creó también una institucionalidad como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el 77, como que ahí empiezan los pilares de construcción de esa influencia e incidencia por parte de Estados Unidos en los países latinoamericanos. Y después, a partir del 62 hasta el 89, hay una etapa de redefinición del papel que las Fuerzas Armadas latinoamericanas desempeñaban en el continente, y en sus propios países asignándoles la misión de guardianes del orden interno. Y ahí podemos ver cómo la creación de la Escuela de las Américas fue fundamental, donde muchos de los dictadores fueron formados en la Escuela de las Américas, que primero estuvo Panamá y después se movió a Estados Unidos, pero como ese adoctrinamiento era directamente bajado por Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. Bueno, esta parte, no sé si tienen alguna pregunta, pero yo ya después le voy a dar el paso a Martín, y no sé si quieren preguntar algo concreto, para ya después adentrarnos concretamente en los casos de empresas y de la dictadura argentina y los crímenes de lesa humanidad. Martín, ¿está? ¿No está, Martín? Sí, ahí está. Ahí ya ahí activó su cámara. El micrófono. Faltaba el micrófono. ¿Cómo va? Ahí silencio yo.
Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar ahí. El caso que yo voy a hablar es el caso de Asindar, es un caso emblemático en donde hablamos de la responsabilidad empresaria en el marco del proceso represivo. Me parece importante hacer una salvedad respecto de lo que tiene que ver, que fue un caso emblemático desde antes del 24 de marzo del 76, y tal cual lo decía Marianela, lo que planteaba ella del tema de la concentración de las empresas y la financiarización. En ese sentido, hay que hacer algunas aclaraciones. Asindar, una empresa vinculada a la siderurgia, que nace en el sur de Rosario y que instala su planta 2 en Villa Constitución, va a tener ahí un desarrollo muy importante. Hay dos etapas de la siderurgia que tienen que ver con, bueno, del 40 al 62 una etapa, y después hasta el 76, con un gran desarrollo de los trabajadores, o sea, muchos trabajadores que venían del interior, y lo que hacía Sindar era darle facilidades para que se puedan radicar. Es el caso del sector de los albergues para solteros, para que puedan quedarse ahí. Se les ponían, por ejemplo, los chalets para los administrativos. Esto me parece importante para después ir a los hechos, ¿no? A lo que pasó, más concretamente en el 75, pero me resulta interesante poder plantearles de que esta rama de la industria los trabajadores van a estar representados por la Unión Obrera Metalúrgica, y ahí lo que tenemos son dos cuestiones. O sea, por un lado, los trabajadores, la empresa, los trabajadores, las líneas combativas de los trabajadores, y una línea tal vez más conciliadora, lo que se llamaba como el sindicalismo amarillo o burocracia sindical, que muchas veces lo que pasaba era que iban a las empresas y eh, peleaban por algunos derechos y no se le daba bola, o aparecían desde el lado del patrón. Le decían a los trabajadores: no, vos tenés que agarrar y hacer esto. La industria, la siderurgia, lo que tiene es que es muy insalubre, digo, necesita muchos medios de protección, ¿no? Como para poder llevar a cabo ese trabajo, y los trabajadores se veían en una situación de insalubridad, falta de condiciones de seguridad e higiene. Muchos eh, eran trasladados a distintos sectores porque, bueno, iban manifestando distintas problemáticas. Y lo que se va viendo hacia los 70 es, por un lado, los trabajadores se empiezan a organizar con el movimiento de recuperación sindical, gana la comisión interna de Asindar y luego ganan la seccional. Eso fue en el 73, y en el 74 hay un conflicto intersindical eh, por la seccional de Villa Constitución, que era una seccional muy importante, que hasta ese momento estaba controlada eh, estaba conducida por la conducción nacional que tenía Lorenzo Miguel en ese momento, eh, con la parte de la CGT. Recordemos que la CGT en el año 68 nace la CGT de los argentinos, ahí hay una división, ¿no?, del sindicalismo. Entonces, bueno, la CGT de los argentinos planteaba la reivindicación de la liberación nacional y el tema de poder tener un reparto distinto de la riqueza, ¿no? Así todo, en el año 74 se avanza, tal como planteaba el otro día Natalia también, se avanza un 50 y 50 en cuanto a la distribución de la riqueza, tanto de los trabajadores como de los empresarios, y eso lo ven como un problema los empresarios, no solo, primero por el hecho de que estaba muy repartido, y por otro lado el tema de poder avanzar hacia un mayor nivel de concentración, ¿no?, del proceso productivo. Hay que decir que Asindar generaba un montón de eslabones de la producción del acero,
y tenía, después estaba la empresa siderúrgica Somisa, que era estatal. Asindar va creciendo y hacia el año 75 tiene proyectado hacer una verticalización de la producción, y eso significa que todo pasaba por Asindar y se convertía ya en un grupo económico mucho más fuerte. El tema es que tenía un escollo, que es el tema de los trabajadores, que en el año 74 gana la comisión interna, la lista marrón, enfrentada a los sectores más conciliadores, y bueno, se empieza a organizar, no solamente ganan en Asindar, ganan la seccional, con lo cual las otras empresas vinculadas a la metalurgia se empiezan a nuclear con un sector que va a ir fuertemente a reclamar por los derechos, por aumento de salario, por condiciones más dignas de trabajo. Eso lo que genera es que Asindar, en ese momento el presidente de Asindar era José Alfredo Martínez de Hoz, que luego, en el 24 de marzo del 76, pasa a ser el ministro de Economía de la dictadura, dejando un general, Aufranc, en la presidencia de Asindar. Me parece interesante ver ese proceso, ¿no? Donde Asindar va habla con, en ese momento ya estaba Isabel Martínez de Perón, había fallecido Perón en el 74, y lo que plantean es, bueno, ver cómo se puede normalizar de alguna manera, por ponerlo en palabras de ellos, la situación con la clase trabajadora que venía siendo de mucha radicalización, ¿no? También la CGT regional venía con varias reivindicaciones. Recordemos, Villa Constitución está al sur de Santa Fe y es una ciudad con puertos, con ferrocarril, bueno, y con la metalurgia. Me parece importante resaltar esto porque, o sea, cuando van avanzando Asindar, el grupo económico plantea el tema de la verticalización, eso lo consigue en enero del 76, pero previo a eso, el 20 de marzo del 75, hay un análisis, una hipótesis que lleva a cabo el gobierno, junto con el grupo económico, de que hay un complot subversivo, tal como comentaba Marianela, lo que pasaba en ese momento, ¿no? De cualquier foco o grupo, ¿no?, de trabajadores que planteara una serie de reivindicaciones, ya era tildado de comunista, de subversivo, y como estaba muy organizado, fueron a atacar a la ciudad de Villa Constitución. El 20 de marzo del 75 se despliegan 4.000 miembros de distintas fuerzas de seguridad. Me parece interesante en ese marco plantear que, además de la Policía Federal, la Policía de Santa Fe, lo que es, bueno, se movilizaron también grupos parapoliciales vinculados a la juventud sindical peronista, que era el ala más vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica, la seccional nacional, a la conducción nacional, que a su vez estaban dentro de Asindar, digo, y hacían una suerte de inteligencia interna en connivencia con la empresa, ¿no? Bueno, se lleva a cabo este despliegue de las fuerzas de seguridad, y me parece muy interesante resaltar, bueno, en responsabilidad empresaria del libro, los 2 tomos que sacó el CELS junto con Flaxo y que recomienda Marianela. Ahí lo que dice uno de los trabajadores, Juan Actis, es que lo que le llamó la atención es que, por ejemplo, cuando los llevan detenidos, en el diario La Razón ya sale lo del complot subversivo, y hay una cuestión de horarios en donde no cierra, como que ya estaba cantado de que iban a ocupar la ciudad, y a ellos los llevan detenidos 4:30 y no coincidía con el cierre de los diarios, ¿no? Me parece importante porque ahí se llevan a cabo 300 detenciones, casi toda la comisión interna de Asindar, casi toda la comisión de la seccional. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, de alguna manera,
a través del primer villazo, ¿no? Que se da en el 74, donde emerge esta lista, que luego va a ganar la comisión interna, empieza a tener un grado de relevancia que los sectores, tanto empresariales como el gobierno, ven como un foco a atacar. Y bueno, se denuncian distintos atropellos, digo, hay casi un centenar de personas que son violentadas, 69 son detenidas y luego liberadas, entre ellos el secretario general de la UOM de Villa Constitución, con su pareja, después de 7 años, no es que fue una liberación así nomás. Hubieron 8 desaparecidos y 18 asesinatos, y ahí lo que se pudo comprobar es que Asindar tuvo distintos roles, ¿no? El jefe, los 2 personales jerárquicos hacían de nexo entre la empresa, entre los directores de la empresa y la fuerza de seguridad. Se montó o sea, se les pagaba un plus a la fuerza de seguridad. Había una guardia, la empresa estaba militarizada, la planta estaba militarizada. Por otro lado, se llevaba a cabo un centro clandestino dentro de la planta, como era el sector de albergue para solteros. Ahí se llevó un centro clandestino. La planta estuvo militarizada, había una guardia rural que se llamaba Los Pumas, que se creó en el 61 por el tema del abigeato. Bueno, después siguió estando, y Asindar la toma para poder militarizar la fábrica y tener el tema del ritmo de producción cada vez más aceitado y aumentar la productividad. La empresa, bueno, en el año 76, como bien dije, logra tener esta autorización para la verticalización. En 1978 se inaugura la fábrica donde queda verticalizada la producción, y es interesante ver cómo después se termina conformando en un oligopolio, así, o sea, tanto Asindar como Techint terminan quedando como las 2 grandes empresas de la siderurgia a nivel nacional. Y por otro lado, el tema de la financiarización, ¿no? Tanto Asindar se hace portador de un crédito del BANADE y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Es interesante el dato porque el Banco Interamericano solo daba créditos hasta ese momento a empresas vinculadas al Estado, ¿no? Y ahí rompe dándole a una empresa de capitales privados, ¿no? Bueno, en los últimos días, el 11 de marzo, vale aclarar de que hubo un procesamiento en el Juzgado Federal número 4 de Rosario, en el cual se procesó a 2 personal que eran personal jerárquico, 2 personas que eran personal jerárquico, Pellegrini, que es el nombre de la causa, el que está imputado por ser partícipe de delitos de privación de la libertad, y por otro lado, Torralbo, que era personal administrativo. Después, otro de los denunciados fue Aznares, que era también parte del personal jerárquico, que se encargaban de proporcionarle a la fuerza de seguridad, por ejemplo, el tema de los domicilios de los trabajadores para que puedan hacer allanamientos, cuestiones personales que después, con las declaraciones que fueron haciendo los trabajadores, se daban cuenta de que, bueno, efectivamente había una complicidad por parte de la empresa y una participación mucho más activa de lo que tenía que ver con el aparato represivo, ¿no? Así que bueno, es interesante porque hace muy poco salió el procesamiento.
Esto se inició, la Fiscalía pidió la indagatoria en 2017, se hizo una ronda de indagatorias, una rueda de indagatorias, y bueno, se llevó a cabo el procesamiento de varias fuerzas, de varios exmilitares y de dos personas que estaban como ex jerárquicos, ¿no? Eran personal jerárquico que se vincularon con la represión, ¿no? Luego esto siguió en el año 76, o sea, la represión dentro de la fábrica siguieron habiendo desapariciones, pero es interesante ver, digo, que esto fue algo que se trabajó, que fue un plan sistemático, digo, que fue algo premeditado. Y por otro lado, como decía también Marianela, me gustaría aclarar de que en la zona donde estaba Sindar era una zona que la estaba manejando Galtieri y Díaz Besone en estas divisiones que hacían las Fuerzas Armadas a los fines de poder focalizarse, ¿no? en las comisiones internas que vale recordar que el 50% de los desaparecidos son trabajadores, ¿no? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta al momento de analizar todo el proceso de la dictadura militar.